Hola, hola mis queridos amigos, agradeciendo a Dios por esta linda mañana que nos regala, damos inicio a nuestro audio de el programa Yo lo he vivido, donde les he venido contando mis anécdotas escolares, como ya les he contado en mis tiempos de la escuela, fue el campo, épocas donde para estudiar siempre se hacía complicado, pero se vivía una situación, a pesar de la pobreza y las dificultades, era un tiempo pues muy bonito para recordar. Quiero contarles pues en esta anécdota de hoy que en esa época de mi estudio no se acostumbraba, no se veía pues como lo que era la lonchera. No se conocía pues como para llevar a la escuela la lonchera, sino que se llevaba pues como para la media mañana. Se, en el momento pues que uno salía para la escuela, le tocaba llevar pues alguna cosita como de media mañana, pues ahora es lonchera y los mecatos y muchas cosas buenas, gracias a Dios. Y en esa época pues era muy sencillo, pero entonces mi papá hacía su mercado pues el día domingo y, y como les digo, pues como la situación era un poco pues complicada, la situación económica, entonces ya el día lunes para llevar para la escuela, mi mamá nos echaba como éramos varios hermanos, entonces al llevar el mercado el día domingo, mi mamá ya el día lunes nos echaba en un tarrito, nos echaba un poquito de agua panela con unas galletitas, de esas galletas de soda, untaditas de mantequilla. Ese era pues como lo que se llevaba para tomar en la media mañana en los recreos en la escuela. Pero como les he estado contando, las cosas eran un poco complicadas. Esas galletitas, lo digo así con algo de nostalgia, las llevábamos era lunes, martes y miércoles, porque ya para el día jueves ya no había ni las galletas ni mantequillita para llevar. Entonces tocaba muchas veces ya llevar esos otros 2 días el agua panelita sola o, o alguna naranjita o una frutica, de pronto por ahí era como una naranja mandarina o un bananito. Y uno se comía la naranjita o el banano en el recreo, pero primero se comía pues esa naranja y dejaba la guapanelita para lo último, después de que ya corriera y jugara bastante, que tuviera harta sed, ya se tomaba su agua panelita. Esa era pues como la media mañana y lo que se vivía en esa época en algunas partes, porque también había pues niños hijos de pronto algunos señores que tenían su finca, o de pronto también teníamos unos compañeros donde en ese salón éramos 25, 30 y pico alumnos. También habían niños de hijos de señores de ahí del pueblo y tenían sus tiendas o sus negocios y sí tenían pues la forma de llevar una media mañana distintica, pero a los del campo nos tocaba siempre pues muy pesado. Pero de todas maneras les quiero contar también que a pesar de esas situaciones se vivía unos tiempos muy bonitos, se compartía, era también unos tiempos agradables donde en esa época se jugaba con los, en los recreos, se jugaba con los trompos, los valeros, las bolas de cristal, las láminas. Había pues mucho con qué entretenerse uno y compartir y unos tiempos bastante agradables pues en cuanto el estado de ánimo. Y recuerdo que hay también en esa época que era época de los mundiales, existía, en ese entonces fue el mundial, cuando yo estaba en la escuela, el mundial de España 82. Entonces salíamos en los recreos y compartíamos las laminitas, el que tenía forma de comprar los paqueticos de láminas de los jugadores. Entonces había unos jugadores que salían en esas láminas muy escasos, los más, digámoslo así, los mejores,
los más calidosos, entonces eran muy escasos que salieran esas láminas y el que lo tuviera lo cambiaba por otras láminas o lo vendía por algunas moneditas. Y se compartía entre láminas, alguno que tuviera forma pues le regalaba a otro y se iba llenando los álbumes tanto como del mundial como lo de el álbum de chocolatinas, de las láminas de los animales, el álbum de la Nacional de Chocolates, regalaba unos álbumes para llenar de las láminas de chocolatina y eso era un compartir de láminas y entretenerse uno, algo muy agradable. Como les digo, el Mundial de España 82, después Italia 90, y en esa época se jugó y nos entretuvimos mucho con esas láminas de esos mundiales en eso, para llenar esos álbumes de esos jugadores. Y así mis queridos amigos, contándoles pues todas estas anécdotas y experiencias vividas, también recuerdo que en mi salón había pues uno de los compañeros, habían como 3 o 4 compañeros que vivían pues en el pueblo y tenían su forma y su modo de tener un estudio económicamente pues mucho mejor. Y en uno de ellos llevaba siempre de media mañana algo muy agradable, muy sabroso. Y yo lo miraba y le miraba pues a él como esa media mañana y un día, al otro día, a la otra semana, y éramos amigos todos y compartíamos, pero cada quien salía a tomarse su media mañana, el que llevara sus cositas buenas, muy bien, el que llevara su aguapanelita o su naranjita, como era el caso mío, pues también lo comía y a jugar, como les digo. Pero yo miraba y miraba a ese muchacho y yo no, pues yo le veía todo eso tan delicioso y que cuando me provocaba como tanto pues lo que él llevaba, pero yo sin saber qué era. Cuando de pronto un día cualquiera estábamos pues por ahí cerquita en el patio tomando la media mañana, cuando él me dice, fulanito, ¿quiere un pedacito? Porque seguro me vio pues que de tanto mirarlo, entonces hasta que me ofreció. Y yo le dije, si me regala, yo le recibo. Cuando me dio la mitad de lo que estaba comiendo, y les voy a contar qué era. Era un sándwich. Me dio medio sándwich ese compañero, y eso para mí es qué cosa tan deliciosa. Fue primera vez en mi vida que yo comí un sándwich en la escuela, que me regaló un compañerito medio sándwich. Y yo me comí ese medio sándwich con ese deseo y con ese anhelo de verle a ese muchacho esa media mañana que él llevaba tan deliciosa. Me gustó tanto y han pasado los años y el tiempo y siempre que en la casa donde yo veo un sándwich, recuerdo ese momento, ese viernes que ese compañerito me regaló parte de su media mañana. Para mí eso fue excelente, una cosa pues muy maravillosa. Y vuelvo y les digo, fue la primera vez que yo me comí un sándwich, porque ese compañero me regaló la mitad. Y de ahí para adelante, pues yo siempre sí, éramos amigos, pero yo quise seguir como siendo muy amigo de él. Y de pronto no tanto por interés, sino como por esa gratitud. Le agradecí tanto y el muchacho, a pesar de que tenía su formita de sus papás económicamente bien, era un niño y un joven pues sencillo, formal, amable y a todos nos trataba bien y vivimos una época de escuela muy agradable. Le doy gracias a Dios por todos esos tiempos tan bonitos y eso quería compartirles hoy en la historia de hoy, donde mi situación era un poco pesada, pero gracias a Dios también tuve la oportunidad de comerme unas media mañanas muy deliciosas, así fueran mis naranjas, mis galletitas hasta la mitad de semana. Y ese compañerito me compartió ese sándwich y de ahí para acá me quedé recordando todo el tiempo lo delicioso que era un sándwich y hoy en día pues gracias a Dios cuando tengo la forma nos lo preparamos, pero en el momento que lo voy a consumir
recuerdo esa mañana, como les digo, que comí la primera vez mi sándwich porque un compañerito me regaló la mitad. Bueno, mis queridos amigos, agradeciéndoles pues por la atención prestada y con la ilusión de seguirles contando el propósito de contarles más anécdotas y más experiencias. Hasta pronto, mis amigos. Un buen día. Chao, chao.